Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Arteaga. El tema que voy a explicar se trata de los estados financieros según la NIF. Este tema se trata acerca de los estados financieros preparados bajo las normas internacionales de información financiera, el cual constituye una verdadera propuesta actualizada en el ámbito académico universitario de esta disciplina. Está sometido en los últimos tiempos a cambios trascendentales a nivel internacional y que actualmente precisa de un valioso aporte basado en fundamentos teóricos y prácticos. Las normas internacionales de información financiera establecen como conjunto completo de estos estados financieros que toda entidad debe generar como producto de su proceso operativo y con respaldo en la contabilidad, como tenemos en un estado de situación financiera, conocido también como balance general, un estado del resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio y por último, un estado de flujos del efectivo. Informes que se constituyen a base para una adecuada toma de decisiones por parte de los usuarios de la información financiera. El lenguaje de las NIF. Las normas internacionales de información financiera se considera hoy en día un lenguaje universal de la contabilidad y las finanzas, el cual consiste en tener un sistema unificado, estandarizado y homologado de las normas y procedimientos contables. Tienen como objetivo garantizar la calidad de la información contenida en los estados financieros de la empresa. Con una adecuada aplicación de la normativa se obtendrá estados financieros transparentes, íntegros, fiables, comparables con los de las mismas entidades o con las mismas características. Los profesionales de la contaduría pública deben estar preparados para adoptar esta nueva exigencia propia de un mundo globalizado, indistintamente del uso que se dé a la información financiera. Tal situación ha beneficiado a la profesión y da la posibilidad de trasladarse hacia otros horizontes. Dichos conocimientos y especialización garantiza la estadía y el desempeño profesional del que decida emigrar en búsqueda de mejoras económicas y calidad de vida. En la actualidad, muchos países cuentan con sus propias normas regulatorias para el ejercicio de la contabilidad. Sin embargo, ante el desbordante desarrollo tecnológico, se le ha permitido contar con nuevas formas de hacer negocio a nivel internacional, lo que sin lugar a duda, de forma directa o indirectamente, la adopción de las NIF se va a volver necesaria en virtud de que los países necesitan un idioma universal a la hora de hacer negocios y elaborar los estados financieros. En la actualidad, muchos países cuentan con sus propias normas regulatorias para el ejercicio de la contabilidad. Sin embargo, ante el desbordante desarrollo tecnológico, se le ha permitido contar con nuevas formas de hacer negocio a nivel internacional, lo que sin lugar a dudas, de forma directa o indirectamente, la adopción de las NIF se vuelve necesario, en virtud de que los países necesitan un idioma universal a la hora de hacer negocios y elaborar los estados financieros. Es así que la presentación de estados financieros con relación a las NIF está dirigido para proporcionar información financiera unificada a las organizaciones extranjeras, es decir, información que respalda o refleja la situación financiera, como los activos, pasivos y patrimonios, rendimiento financiero, como ingresos y gastos, y flujo de efectivo e información adicional de la organización, que sea ventajosa a los grupos de inversionistas a la hora de tomar las decisiones financieras. Objetivo. Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores, como las de otras entidades. Esta norma establece requisitos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación financiera,
del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores, con los recursos que les han sido confiados. En el ámbito de las NIF, cuando se habla de los estados financieros, nos referimos a el estado de situación financiera, que presenta los activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, y el patrimonio. El estado de resultados integral presenta el rendimiento financiero del periodo. El estado de cambios en el patrimonio va a reflejar toda la variación en los rubros del patrimonio, así como lo son ganancias o pérdidas, efectos de cambios de políticas y correcciones de errores, importes de la inversión, dividendos y otras. El estado de flujos de efectivo, en él se va a reflejar los cambios que se dieron en un periodo en el efectivo y su equivalente, clasificándolo en 3 rubros que son actividades de operación, de inversión y de financiación, y sus respectivas notas, que en ellas se encuentran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas. La mayoría de las secciones de este estándar requieren información a relevar, cuales normalmente están contenidas en las notas. Son 5 los elementos que conforman un conjunto completo de los estados financieros, y no solo el estado de situación financiera y el estado de resultados, como normalmente se acostumbraba a realizar. Las notas para las NIF son sumamente importantes, ya que allí se harán las revelaciones requeridas, políticas contables y cualquier otra que sea relevante informar a los usuarios. Tanto es así que se coloca al mismo nivel los otros estados. Son 5 los elementos que conforman un conjunto completo de estados financieros, y no solo el estado de situación financiera y el estado de resultados, como normalmente se acostumbraba a realizar. Las notas para la NIF son sumamente importantes, ya que allí se harán las revelaciones requeridas, políticas contables y cualquier otra que sea relevante informar a los usuarios. Tanto es así que se coloca al mismo nivel de los otros estados. Hay que acotar que en cuanto al estado de resultado, se puede presentar un solo estado de resultado integral, que está conformado por las partidas de ingresos y gastos reconocidos, y las partidas de otros resultados integral. O se puede presentar un estado de resultados y un estado de resultados integral de forma separada. Esto va a depender de la política contable de la entidad. Ahora bien, si en el periodo los únicos cambios en el patrimonio provienen de ganancias y pérdidas, pagos de dividendos, correcciones de errores y cambios de políticas contables, el estándar va a permitir presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas, es decir, adicionar al estado de resultados estos rubros, según la sección 6, y no presentar el estado de cambios en el patrimonio. Estado de situación financiera. El estado de situación financiera, también conocido como balance general, es un estado que refleja la situación financiera de una empresa determinada, conformada estructuralmente por las cuentas de activos, recursos controlados que generan beneficios económicos futuros, pasivos, que son obligaciones presentes de la entidad, y patrimonio o capital contable, van a permitir el control de los recursos de las organizaciones, además de reflejar la estructura financiera de la empresa, conformada por grupos de cuentas como son el efectivo y equivalente, instrumentos financieros, en especial las cuentas por cobrar, las existencias, propiedad, planta y equipo, cuentas por pagar, capital social, resultados acumulados, entre otros, donde esta información se presenta a los gestores financieros y administrativos con el fin de análisis de la situación financiera de la organización en cuestión, mediante los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para la toma de decisiones de parte de la gerencia, estado que es presentado dentro de una fecha determinada. Objetivo. El principal objetivo del estado de situación financiera
se basa en conocer la posición financiera de la organización a una fecha determinada, es decir, establecer de total de activos cuando ha sido financiado por terceras personas y cuando pertenece o forma parte del patrimonio del ente, información primordial para la toma de decisiones de capitales para otorgamiento de préstamos o cualquier otro trámite que involucre la permanencia en el tiempo de las empresas solicitantes. Estructura. El estado de situación financiera está estructurado por elementos como activos, pasivos y patrimonio. Los activos, según la NIF A5, párrafo 4, la cuenta activa está constituida por bienes, derechos y las obligaciones controladas económicamente por la empresa, con capacidades funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo de cada actividad en la organización, teniendo como contrapartida los beneficios o rendimiento económico en el futuro de la organización. Los activos de las empresas varían en base a la naturaleza de la actividad que se realiza. Esto se divide en corrientes y no corrientes. Los activos corrientes. El activo corriente, también conocido como activo circulante, es el activo líquido que se obtiene al cierre del ejercicio contable. Además, se consideran corrientes aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente y que a su vez pueden transformarse en efectivo dentro de un plazo inferior a un año. Los componentes que conforman el activo corriente son efectivo y equivalente, financieros, inventario, pagos anticipados. Activos no corrientes. Los activos no corrientes, o también conocidos como activos fijos, son todos los bienes y derechos controlados por la organización que no son convertidos en efectivo por la empresa. Generalmente forman parte del proceso productivo y suelen permanecer en la empresa por varios periodos o ejercicios económicos. Entre los componentes que conforman al activo no corriente podemos encontrar propiedad, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, activos biológicos. Ahora vamos a ver pasivos. El pasivo está conformado por las obligaciones presentadas de la empresa. En otras palabras, es el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la empresa debe a terceros, como por ejemplo el pago a bancos, proveedores, impuestos, salarios a empleados. Está estipulado en la NIF A5, párrafo 19, conforme al igual que el activo por el pasivo corriente y pasivo a largo plazo. Pasivo corriente, en donde el pasivo es la integración total de las deudas y obligaciones que son adquiridas por la organización, las cuales tienen un vencimiento inferior a un año. En otras palabras, el plazo para el cumplimiento es menor a 12 meses. Pasivos no corrientes, también conocidos como el pasivo a largo plazo, son todas las deudas y obligaciones adquiridas por la organización que tienen un vencimiento superior a un año del periodo del ejercicio, con el plazo de pago mayor a 12 meses. Debe quedar claro que los países donde existe inflación elevada o hiperinflación, las instituciones financieras o bancarias solo otorgan créditos a corto plazo, es decir, a más tardar 12 meses o un año. Patrimonio. Dentro de la NIF A5, párrafo 32, define al patrimonio como el valor residual de los activos de la organización, después de haber deducido todos los pasivos. En otras palabras, son los activos menos los pasivos, incluyendo también todas las aportaciones de los socios o propietarios. Estado de resultado integral. El estado de resultado integral forma parte del conjunto completo de los estados financieros que toda entidad debe presentar, según lo establece la norma internacional de contabilidad, NIC 1. Este estado financiero refleja los estados económicos obtenidos durante un determinado periodo de tiempo. Se debe presentar mínimo una vez por año, es decir, se lo puede preparar y presentar de forma mensual, bimensual, trimestral, semestral, etc.,
Con base en lo que establece la NIC 1, su estructura contempla una relación entre el estado de resultados del periodo y los otros resultados integrales, que al sumarlos se obtendría el resultado integral. Su elaboración estará en concordancia con lo que establece la hipótesis fundamental de negocio en marcha. Es decir, deben ser elaborados siempre y cuando la gerencia de la empresa no pretende liquidar o cesar en sus actividades a la entidad. Cuando la gerencia realice esta evaluación y como resultado se establezca un alto porcentaje en probabilidad de que no se cumpla con la hipótesis fundamental, la entidad deberá dar a conocer tal situación por medio de revelaciones. El estado de resultados integrales debe ser elaborado con base a lo que fundamenta las normas contables internacionales, es decir, la presentación será razonable y en cumplimiento a lo que establezca la NIF, entendiéndose como información razonable la presentación de información fidedigna de los efectos de las transacciones y el cumplimiento con dichas normas internacionales. Lo plasmará la entidad en una de sus notas, con una declaración y sin reserva de dicho cumplimiento. De igual forma, toda entidad preparará su estado de resultados utilizando la base contable del devengo. Para un mejor entendimiento, una entidad reconocerá una partida de ingreso o gasto cuando satisfaga las definiciones y criterios de reconocimientos previstos en el marco conceptual. El estado de resultados integral, normalmente conocido como estado de pérdidas y ganancias, proporciona un informe financiero en un periodo determinado. Generalmente termina el 31 de diciembre de cada año. Los resultados de operación de la organización, tales como los ingresos obtenidos, los gastos realizados en la operatividad de la empresa y como contraparte la utilidad superávit, ganancia y o pérdida o déficit que sufre el capital contable de la empresa en dicho periodo, cuya información es utilizada para analizar el éxito o fracaso de la empresa y en función a esto tomar decisiones. Estructura de estado de resultados. Está dividido en ingresos, gastos y costos. Ingresos. Partida que está conformada principalmente por todos los incrementos de los beneficios económicos que genera una organización relacionada con la venta de inventarios, la prestación de servicios o por cualquier otro concepto que se derive de la operatividad de la empresa. Estas partidas se pueden presentar como un aumento del valor de los activos o una disminución de los pasivos durante un periodo con resultado que refleja utilidad o pérdida presente o futura. Los ingresos se clasifican en ingresos ordinarios. Son aquellos ingresos relacionados directamente con las propias de la empresa, por ejemplo, ventas de bienes, prestación de servicios, intereses, comisiones, entre otros. Ingresos no ordinarios. Los ingresos no ordinarios son generalmente los que no se relacionan directamente con las actividades propias de la empresa y que en la mayoría de los casos se presenta de forma temporal o esporádica debido a situaciones que ameriten de la creación de la misma y cuya ubicación será presentada más adelante. Egresos. Es el rubro que representa el decremento de los beneficios económicos de la empresa que están generados por los gastos o desembolsos durante el desarrollo de sus actividades. Asimismo, representa aquellas disminuciones en el valor de los activos que puede presentar la organización durante un ejercicio contable o el aumento de pasivos producto de la adquisición de deudas u obligaciones que serán canceladas en base a lo acordado con el proveedor o grupo de proveedores que se les adeude. Los egresos se clasifican en costos. Es el valor sacrificado medido en términos monetarios mediante la reducción de activos o el aumento de pasivos hasta obtener un beneficio presente o futuro. Partida que representa aquellos desembolsos que realiza la empresa y que se activan en los productos a ser fabricados, por ejemplo, los costos de producción,
los costos por servicios, costos de ventas, entre otros. Este tipo de cuentas se presenta en aquellas empresas que compran materia prima como tal y que luego será sometido a un proceso de transformación en el que se convergen la mano de obra y los costos indirectos de fabricación para establecer que los productos, unidades o artículos han sido completados o terminados y están disponibles para ser vendidos, y los mismos se encuentran en la clasificación de activos dentro de la cuenta de inventario de productos terminados. Gastos. En el estado de resultados se debe reconocer un gasto cuando se ha generado un decremento de los beneficios económicos futuros, como es aquel costo que ha producido un beneficio pasado o presente, una vez comparado con los ingresos, partida que representa aquellos desembolsos necesarios para cubrir las actividades operativas de las empresas y se refleja en los resultados. Por ejemplo, los gastos de administración, gastos de venta, financieros, entre otros. Información para presentar en los resultados de periodo. Según lo establece la NIC 1, ingresos de actividades ordinarias. Ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo. Ganancias o pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos financieros medidos a costos amortizables. Costos financieros. Pérdidas por deterioro del valor determinador de acuerdo a la NIF 9. Gasto por impuestos. Gastos ordinarios. Importe único para operaciones discontinuadas. NIF 5. Presentación del estado de resultados. El estado de resultados integrales se puede presentar por dos métodos que toman como base fundamental el desglose. El primero según la naturaleza de los gastos, es decir, la entidad agrupará sus partidas de gastos según su naturaleza. Por ejemplo, sueldos, depreciaciones, transporte, publicidad, entre otros. El segundo método de presentación de estado de resultados integrales se conoce como en función de los gastos o de costos de ventas, es decir, la entidad agrupará sus partidas de gastos por su función, por ejemplo, administrativos, de ventas, financieros. Bajo este método se debe presentar de forma separada el costo de las ventas de las demás partidas. Estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es aquel informe financiero que refleja información para los usuarios de la misma sobre los movimientos y la generación de efectivo y equivalente de efectivo por cada una de las actividades que toda organización desarrolla, como lo son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. La elaboración de los estados de flujo de efectivo está guiada por la NIC 7, la cual establece los requisitos generales para estructurarlos. Esta NIC 7, Estados de Flujo de Efectivo, fue promulgada en abril del 2001 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, aunque la misma había sido emitida en 1992 por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta NIC reemplaza a la NIC 7 de Estado de Cambios en la situación financiera, que fue emitida en 1977. Objetivo. El objetivo de esta norma es el suministro de información de los cambios históricos en el efectivo y equivalentes del mismo de una empresa mediante un estado de flujos de efectivo, en el que los fondos de flujo del periodo se clasifican en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Actividades de operación. Las actividades de operación que constituye la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa. Estas acciones generan los fondos para reembolsar los préstamos, mantienen la capacidad operativa de la empresa, pagan dividendos y para realizar nuevas inversiones sin necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento externo, es decir, sistema financiero y bursátil.
Por ejemplo, podemos encontrar a los cobros por ventas y prestaciones de servicios, cobros provenientes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades de operación, pago a proveedores por suministro de bienes y servicios, pagos a empleados y por cuenta de ellos a la empresa. Actividades de inversión. Las actividades de inversión son flujos de efectivo que representan la medida de realizar desembolsos en recursos que van a generar ingresos en el futuro. Solo son los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. Pueden ser considerados como actividades de inversión. Por ejemplo, pagos por propiedad, planta y equipo, de activos intangibles y otros activos a largo plazo. Pagos por adquisición de instrumentos de pasivos o de patrimonios emitidos por otras entidades. Cobros por ventas y reembolsos de instrumentos de pasivos o de patrimonios de otras empresas. Actividades de financiamiento. Es necesaria la presentación de información de estas actividades por puestos que resulta útil al realizar las predicciones de necesidad de efectivo, para así cumplir con los compromisos asumidos separados con los suministradores del capital a la empresa. Por ejemplo, cobros provenientes de la emisión de acciones u otros instrumentos de financiamiento, pagos a los propietarios por el rescate o adquisición de acciones de la empresa, reembolsos en efectivo de fondos tomados en crédito, pagos realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente por arrendamiento. Estados del cambio en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio genera información contable sobre las partidas que conforman el patrimonio de la entidad. Tiene como fin establecer cómo han evolucionado o variado los diferentes elementos que constituyen el patrimonio de la entidad durante un periodo de tiempo. La estructura. Los estados de cambios de patrimonio se basan en los siguientes elementos: capital, resultados y reservas. Capital. Las entidades adoptan el concepto de capital bajo la consideración del dinero invertido. Cuando se habla del capital, se hace referencia a los activos netos o el patrimonio de la empresa. Además, el capital es la capacidad operativa de la empresa expresada por el número de unidades producidas diariamente. Los resultados se componen por las utilidades o pérdidas surgidas del desarrollo de objeto social de la compañía, es decir, es el resultado de la operatividad de la empresa. En otras palabras, es el resultado de relacionar los ingresos reflejados generalmente en las ventas. A estos se restan los costos y gastos, y la diferencia puede ocasionar una utilidad o pérdida del ejercicio. Asimismo, se tienen las ganancias o pérdidas por los otros resultados integrales, que habitualmente se les conoce como el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones y otros sucesos distintos de aquellos cambios derivados de transacciones. Reservas. Las reservas, como parte de los estados de cambio en el patrimonio, son procedentes de las ganancias y de las reservas por ajustes para mantenimiento del capital. Estas pueden ser relevantes para la toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros. En algunas ocasiones, estas reservas son obligadas por las leyes y reglamentos, con el fin de brindar a la empresa y a los acreedores una protección contra los efectos de las pérdidas. Las reservas suelen obtenerse de la ganancia acumulada y por lo tanto no constituyen un gasto para la empresa. Como todo estado financiero, el estado de cambios en el patrimonio está compuesta por un encabezado, un cuerpo y las respectivas firmas de responsabilidad. Para la presentación existen dos criterios para hacerlo.
El primero es presentarlo de forma vertical, donde se detallan las partidas que componen el patrimonio de la empresa de forma vertical y los movimientos de forma horizontal, mientras que el segundo modelo presenta las partidas contables de forma horizontal y los movimientos de forma vertical. Como dije anteriormente, va a permitir al usuario de la información financiera conocer la evolución de las cuentas patrimoniales. En conclusión, los estados financieros que se elaboren según las NIF se tienen que presentar de forma comparativa respecto al año anterior para que todos los importes que formen parte de los estados financieros del periodo corriente a presentar. También se deba tener en cuenta que se requieren presentar por separado cada clase de partidas similares que resulten significativa, como también hay que tener sumo cuidado con la omisión o inexactitudes en las partidas, ya que pueden influir en la toma de decisiones. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Mi nombre es Melissa Arteaga.